La traición nunca llega con aviso previo. Llega en susurros, en miradas esquivas, en mensajes que se borran demasiado rápido. Y René lo supo esa noche, cuando el teléfono de Sol iluminó la oscuridad del dormitorio con un nombre que no debería estar ahí a las 3 de la madrugada. Pero vayamos al principio, porque toda historia de engaño comienza mucho antes del momento en que todo se desmorona. René había conocido a Sol en una exposición de arte contemporáneo. Fue uno de esos encuentros que parecen escritos por el destino. Sol llevaba una bata de laboratorio manchada de café bajo su abrigo elegante. Acababa de salir de una jornada interminable en el instituto de investigación donde trabajaba. René, arquitecto de profesión, había diseñado precisamente el edificio de ese instituto 3 años atrás. La conversación fluyó como si se conocieran de toda la vida. Sol hablaba con pasión sobre sus investigaciones en neurociencia, los ojos le brillaban al explicar conceptos que René apenas comprendía, pero adoraba escuchar. Esa noche terminaron cenando en un pequeño restaurante peruano hasta que cerraron, compartiendo empanadas y sueños. Los primeros 2 años fueron de esos que te hacen creer en las películas románticas. Sol y René construyeron una vida juntos, ladrillo a ladrillo. Se mudaron a un apartamento en el barrio de Malasaña, uno de esos pisos antiguos con techos altos y balcones de hierro forjado que René renovó personalmente. Los fines de semana cocinaban juntos, probaban recetas nuevas que siempre terminaban en risas y en platos que sabían más a amor que a comida perfecta. Sol le enseñó a René a ver la ciencia en todo, desde el punto exacto de cocción de un arroz hasta la geometría perfecta de los cristales de sal. René le mostró a Sol la belleza en las estructuras, cómo un edificio puede hacer sentir a la gente segura o inspirada. Pero las cosas cambiaron cuando Sol comenzó el proyecto que consumiría todo. El instituto había conseguido una subvención millonaria para investigar tratamientos contra enfermedades neurodegenerativas. Era la oportunidad de su vida, el trabajo que podría definir su carrera. René lo entendió, lo apoyó. Porque así se hace cuando amas a alguien, ¿verdad? Te haces a un lado, le das espacio para brillar, aunque ese espacio se convierta en un abismo. Las cenas empezaron a posponerse. Los mensajes de llegaré tarde se volvieron rutina. René cenaba solo, mirando el plato vacío de Sol al otro lado de la mesa. A veces se quedaba dormido en el sofá esperando, y despertaba con una manta encima que Sol había puesto antes de irse a la cama sin siquiera despertarlo. Los besos de buenos días se convirtieron en murmullos somnolientas. Las conversaciones profundas dieron paso a intercambios logísticos sobre quién compraría el pan o pagaría la luz. René se decía que era temporal, que cuando el proyecto avanzara, cuando pasara la fase crítica, todo volvería a ser como antes. Se aferraba a esa esperanza como un náufrago a un trozo de madera flotante, porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Fue en enero cuando las cosas se pusieron raras de verdad. Sol había estado particularmente ausente durante las fiestas navideñas. La cena de Nochebuena con la familia de René fue tensa. Sol revisaba el móvil cada 5 minutos con una urgencia que no concordaba con los días festivos. La madre de René le lanzó miradas preocupadas que él fingió no ver. En Año Nuevo, Sol tuvo que trabajar, o eso dijo. René celebró solo en el balcón, con una copa de cava barato y los fuegos artificiales lejanos como única compañía. Se preguntó cuándo exactamente se había convertido en el tipo de hombre que pasa las campanadas solo mientras su pareja está quién sabe dónde. Los mensajes cambiaron también. Antes Sol enviaba audios largos contando los detalles del día, las pequeñas victorias del laboratorio, los chismes con los compañeros. Ahora eran textos cortos, casi burocráticos. Voy tarde. No me esperes despierto. Comí en el lab. Frases sin alma, sin ese toque personal que hace que un mensaje sea más que palabras en una pantalla. Y algo más extraño. Sol había cambiado la configuración del móvil. Ahora la pantalla no mostraba el contenido de los mensajes, solo un mensaje nuevo, genérico. Cuando René le preguntó por qué, Sol se encogió de hombros. Es que me desconcentra ver todo en la pantalla cuando estoy trabajando. Sonaba razonable. Todo sonaba razonable si querías que lo fuera. Pero había momentos. Pequeños detalles que se acumulaban como gotas de agua que eventualmente desbordan el vaso. La forma en que Sol sonreía al móvil cuando creía que René no miraba. Las llamadas que Sol tomaba saliendo del cuarto. El perfume nuevo que René no reconocía.
la lencería que apareció en el cajón, negra y de encaje, que Sol nunca había usado con él. Me la compré para sentirme bien conmigo misma, explicó Sol cuando René preguntó, con un tono ligeramente defensivo que no invitaba a más preguntas. René empezó a sentirse como un detective en su propia relación, y odiaba ese sentimiento. Odiaba revisar las facturas de la tarjeta buscando pistas. Odiaba notar que Sol duchaba apenas llegaba a casa, eliminando cualquier rastro del día. Odiaba la forma en que su estómago se contraía cada vez que sonaba el teléfono de Sol. Pero más que nada, odiaba las excusas que se daba a sí mismo para no enfrentar lo obvio. ¿Alguna vez has estado en ese punto? Ese lugar terrible donde sabes algo pero no quieres saberlo, donde cada fibra de tu ser te grita la verdad, pero tú la silencias porque aceptarla significa que todo lo que creías sólido se desmorona. René vivía en ese limbo, en esa tierra de nadie entre la ignorancia y la certeza. Febrero llegó con lluvia y con Adriana. Adriana trabajaba con Sol en el instituto. Era una de esas personas efusivamente amigables que siempre tienen una historia divertida que contar. René la había conocido en un par de eventos sociales del trabajo. Le caía bien. Por eso fue tan devastador cuando ella, sin querer, sin maldad, cambió todo. Fue en la inauguración de un proyecto de René, un pequeño centro cultural que había diseñado para el ayuntamiento. Sol había prometido ir, pero canceló a última hora. Emergencia en el lab, decía el mensaje. René trató de no sentirse herido, de entender, pero dolía. Dolía ver a otras parejas allí, apoyándose, celebrando juntos. Se refugió en el vino y en las conversaciones superficiales con clientes y conocidos. Adriana apareció cerca del final de la noche. Lucía sorprendida de verlo. «¿René? ¿Qué haces aquí solo? ¿Sol no vino?» Él explicó lo de la emergencia del laboratorio, manteniendo el tono ligero aunque cada palabra le raspaba la garganta. Adriana frunció el ceño. Fue un gesto pequeño, apenas un segundo, pero René lo captó. Lo captó todo. La confusión en los ojos de ella, la forma en que abrió la boca para decir algo y luego la cerró, el momento exacto en que se dio cuenta de que había metido la pata. «¿Qué?», preguntó René, y su voz sonó extrañamente tranquila a sus propios oídos, como si viniera de muy lejos. Adriana se puso pálida. «Nada, yo pensé que estaría aquí, seguro que es importante lo del lab». Pero René no la dejó escapar. Algo en su interior se había roto, esa presa que había estado conteniendo semanas de dudas y miedos. «Adriana, ¿Sol está en el laboratorio ahora mismo?» El silencio fue ensordecedor. Adriana miraba su copa de vino como si contuviera las respuestas del universo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «René, yo no debería, no es mi lugar decir nada». Y ahí estaba, la confirmación que no había pedido pero que necesitaba desesperadamente. Porque cuando alguien te dice que no debería decir nada, ya te lo ha dicho todo. El aire pareció espesarse, cada respiración se volvió un esfuerzo consciente. Las luces de la galería de repente eran demasiado brillantes, la música demasiado alta. René sintió como si estuviera bajo el agua, todo distorsionado y lejano. «¿Hay alguien más?» No fue una pregunta, fue una afirmación, una rendición. Adriana cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, y René se preguntó vagamente por qué ella lloraba cuando era su vida la que se estaba desintegrando. «Lo siento mucho, yo pensé que tú sabías». La forma en que Sol hablaba, asumí que habían tenido algún tipo de arreglo o... Dios, esto es horrible. No debí decir nada. Pero ya lo había dicho, y no había vuelta atrás. René se excusó educadamente, dejó su copa en cualquier sitio, tomó su abrigo y salió a la noche fría de Madrid. Caminó sin rumbo durante horas. Sus pies lo llevaron por calles familiares que de repente parecían extrañas, como si la ciudad misma se hubiera transformado en un lugar que ya no reconocía. Pasó por su lugar favorito de churros, cerrado a esa hora, por el parque donde Sol y él solían correr los domingos en otra vida, por el cine donde habían visto películas malas solo por estar juntos. ¿Cuándo había pasado? ¿En qué momento exacto Sol había decidido que lo que tenía no era suficiente? ¿Había sido gradual, un desvanecimiento lento de sentimientos? ¿O había sido un momento específico, un instante donde alguien más entró y lo desplazó? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza sin respuesta, cada una más dolorosa que la anterior. Llegó a casa pasadas las 3 de la mañana. El apartamento estaba oscuro, silencioso. Sol no había llegado. René se sentó en el sofá sin siquiera quitarse el abrigo y esperó. No encendió las luces.
Algo en él sabía que necesitaba la oscuridad para lo que venía, como si la luz hiciera todo demasiado real, demasiado definitivo. Sol llegó cerca de las 5. René escuchó la llave en la cerradura, los pasos suaves tratando de no hacer ruido. La luz del pasillo se encendió y entonces Sol lo vio, sentado allí en la penumbra como un fantasma. Se sobresaltó llevándose la mano al pecho. «Dios, me asustaste. ¿Qué haces despierto? ¿Pasó algo?» La preocupación en la voz sonaba genuina, tal vez lo era. Tal vez Sol todavía se preocupaba por él de alguna forma retorcida. Eso casi lo hacía peor. «¿Cómo estuvo el laboratorio?», preguntó René. Su voz sonaba extrañamente calmada, casi conversacional, como si estuviera preguntando por el clima. Sol parpadeó, claramente confundido por el tono. «Intenso. Ya sabes cómo es. Tuvimos un problema con uno de los cultivos celulares y...» Se detuvo. Algo en la expresión de René debe haberle alertado. El instinto de supervivencia, tal vez. O la culpa. «¿Por qué lo preguntas?» «¿De verdad vamos a hacer esto?», dijo René, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «¿De verdad vas a seguir mintiendo?» Se puso de pie, las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. Toda la caminata, toda la noche procesando, lo había preparado para este momento. O al menos eso quería creer. El rostro de Sol se transformó. Fue como ver una máscara caer. La confusión fingida dio paso a algo más complejo. Miedo, culpa y tal vez, solo tal vez, un toque de alivio. El alivio de que finalmente todo saliera a la luz, de que las mentiras pudieran detenerse. René levantó la mano. «No me digas mi nombre así, no con esa voz. Dime la verdad. Solo, por una vez en estas últimas semanas, sé honesto conmigo. ¿Hay alguien más?» Las palabras salieron más como una súplica que como una acusación. Porque parte de él todavía esperaba estar equivocado. Todavía quería que hubiera una explicación inocente para todo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. René podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador, el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Podía ver a Sol procesando, calculando, decidiendo finalmente que las mentiras habían llegado a su fin. «Sí», susurró Sol finalmente. Una sola palabra. 2 letras. Un mundo entero desmoronándose. René asintió. Extrañamente sintió una especie de claridad, como cuando finalmente aceptas algo que has estado negando. El dolor estaba ahí, agudo y brutal, pero también había algo más, algo parecido a la liberación. Porque lo peor no es saber la verdad. Lo peor es vivir en la incertidumbre, en esa niebla de dudas y sospechas que te consume lentamente. «¿Cuánto tiempo? René, por favor. ¿Cuánto tiempo?» La pregunta salió como un grito, la primera emoción real rompiendo la calma artificial. René sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No todavía. No frente a Sol». 3 meses, admitió Sol, y la voz se le quebró también. Lo siento tanto. Nunca quise que pasara. Simplemente pasó. 3 meses, 12 semanas, 90 días de mentiras. René hizo cálculos rápidos en su cabeza. Navidad. Solo había estado con esa persona durante Navidad. Durante las cenas familiares donde René había defendido su ausencia. Durante las noches que René había pasado solo esperando. Durante cada «te amo» que habían intercambiado. Todo había sido una farsa. «¿Quién es?», preguntó, aunque parte de él no quería saberlo. Ponerle cara y nombre al fantasma lo haría demasiado real. Pero necesitaba saberlo todo. Necesitaba que le arrancaran la venda de golpe en lugar de poco a poco. Sol dudó. Esa duda fue como una puñalada. «Alguien del instituto. Esto no tiene que ver contigo, René. Eres maravilloso. Esto es sobre mí, sobre lo que necesitaba». «No me vengas con esa mierda», interrumpió René, la rabia finalmente superando el shock. «No me digas que esto no tiene que ver conmigo cuando me has estado mintiendo durante 3 meses, cuando elegiste a otra persona cada día durante 3 meses. No te atrevas a hacer esto sobre ti y tus necesidades». Se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración pura. Todo su cuerpo temblaba ahora, la adrenalina y el dolor mezclándose en un cóctel tóxico. «Tienes razón», dijo Sol en voz baja. «Tienes toda la razón. He sido un cobarde. Debí haberte dicho hace mucho, pero tenía miedo de perderte, de perder esto». Hizo un gesto vago que abarcaba el apartamento, su vida compartida, todo lo que habían construido. René rió, un sonido amargo y sin humor. «Pues felicidades, lo lograste de todas formas. Pero en lugar de una ruptura honesta, me diste meses de cuestionarme a mí mismo, de preguntarme qué estaba haciendo mal, de sentirme insuficiente sin saber por qué». Cada palabra era una acusación, cada frase un recordatorio del dolor acumulado. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sol ahora.
René, por favor, podemos hablarlo. Podemos ir a terapia. Puedo terminar con puedo arreglarlo. Pero incluso mientras lo decía, ambos sabían que era mentira. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. René negó con la cabeza. Sintió una calma extraña apoderándose de él, como si su cuerpo hubiera agotado toda su capacidad de sentir. No, no vamos a hacer nada. Tú vas a empacar tus cosas. Esta noche. Y te vas a ir. El apartamento está a mi nombre de todas formas. Era cruel, tal vez, pero ya no le importaba ser amable. Ya no le debía nada a Sol. ¿Esta noche? René, es tarde. No puedo. Esta noche. Cada palabra fue pronunciada con una firmeza que no admitía discusión. René caminó hacia su cuarto, el que había sido su cuarto, y cerró la puerta. Se deslizó por ella hasta quedar sentado en el suelo, abrazándose las rodillas. Desde afuera podía escuchar a Sol moviéndose, abriendo cajones, llorando suavemente. Cada sonido era una agonía, pero se mantuvo firme, porque si salía, si veía a Sol vulnerable y arrepentido, podría flaquear, y no podía permitirse esa debilidad. Una hora después, escuchó la puerta cerrarse. El silencio que siguió fue absoluto. René se quedó ahí en el suelo mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana. No lloró. Todavía no. El llanto vendría después. Por ahora, solo existía el vacío. El espacio que Sol había dejado, no solo en el apartamento, sino en su vida, en su futuro, en él mismo. ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte después de que alguien te destroza? ¿Has sentido ese momento donde todo lo que eras se cuestiona porque la persona que creías que te conocía mejor eligió a otro? René estaba a punto de descubrir que el dolor del engaño era solo el principio, que lo que vendría después sería un viaje a través de su propia oscuridad, pero también, sin saberlo todavía, un camino hacia algo más fuerte. El sol salió sobre Madrid. Un nuevo día, una nueva vida, una que René tendría que aprender a vivir solo. Los primeros días después de que Sol se fuera fueron extraños. René no los recordaría con claridad más tarde, como si su cerebro hubiera decidido protegerlo borrando los detalles más crudos. Se despertaba y por un segundo todo era normal, hasta que la realidad lo golpeaba como un tren de carga. La cama estaba fría, el cepillo de dientes de Sol ya no estaba en el baño, el armario tenía espacios vacíos, como dientes faltantes en una sonrisa. Llamó al trabajo y pidió una semana de permiso. Su jefe, un hombre pragmático que raramente hacía preguntas personales, escuchó algo en su voz y le dio dos sin rechistar. René pasó esos días en una especie de trance. Comía cuando recordaba comer, generalmente de madrugada cuando el hambre se volvía imposible de ignorar. Dormía en horarios extraños, a veces 16 horas seguidas, otras apenas 2. El apartamento se convirtió en un reflejo de su estado mental, caótico, descuidado, oscuro incluso durante el día. Sus amigos intentaron contactarlo. Llamadas, mensajes, algunos incluso aparecieron en su puerta. René los ignoró a todos. No porque estuviera enfadado con ellos, sino porque no tenía energía para ponerse la máscara de estoy bien. Porque sabía que si empezaba a hablar de ello, si ponía en palabras lo que sentía, se desmoronaría completamente. Y todavía no estaba listo para eso. Todavía necesitaba mantener algún control, aunque fuera una ilusión. Fue su hermana, Lucía, quien finalmente rompió el sitio. Llegó un martes por la tarde con una llave de emergencia que René había olvidado que le había dado. Entró al apartamento y encontró a René en el sofá, sin afeitar, en la misma ropa que llevaba probablemente 3 días. La televisión estaba encendida pero sin volumen, proyectando luces fantasmales en la penumbra. «Dios mío, René», susurró Lucía, no con lástima, sino con ese tipo de amor práctico que solo los hermanos pueden dar. Abrió las cortinas sin ceremonias, la luz del día invadiendo el espacio como un intruso. René gruñó y se cubrió los ojos. «Arriba. Ahora. A la ducha. Te preparé sopa y vas a comerla, y luego vamos a hablar». Normalmente René habría protestado, habría defendido su derecho a wallowing en su propia miseria. Pero había algo en la voz de Lucía, una firmeza que no admitía debate, que penetró la niebla. Se levantó como un zombi y fue al baño. El agua caliente fue lo primero que sintió realmente en días. Se quedó bajo el chorro hasta que se enfrió, dejando que lavara algo más que la suciedad física. Cuando salió, afeitado y con ropa limpia, Lucía había transformado el apartamento. Las ventanas estaban abiertas, había café recién hecho, la sopa de lentejas que solía hacer su abuela estaba en la mesa. El tipo de comida que reconforta el alma tanto como el estómago. Se sentaron y comieron en silencio al principio.
René no se había dado cuenta de cuánta hambre tenía hasta que empezó. Terminó 2 platos. «Cuéntame», dijo Lucía finalmente, empujando su plato a un lado y mirándolo directamente. Esa mirada intensa que había perfeccionado de niña y que siempre hacía que René le contara todo. Y así lo hizo. Las palabras salieron como un torrente, todo lo que había estado conteniendo, la sospecha gradual, los meses de dudas, Adriana en la galería, la confrontación con Sol. A medida que hablaba, sintió algo aflojándose en su pecho, como si cada palabra fuera drenando veneno de una herida. Lucía escuchó sin interrumpir, sin ofrecer los típicos «lo siento», vacíos que la gente suele dar. Solo escuchó. Cuando terminó, agotado por el esfuerzo de revivirlo todo, Lucía habló. ¿Sabes qué es lo peor de la traición? No es el acto en sí. Es que te hace dudar de todo, de tu juicio, de tu memoria, de tu valor. Te hace preguntarte qué señales perdiste, qué hiciste mal, por qué no fuiste suficiente. Hizo una pausa, tomando su café. Pero voy a decirte algo, hermano. Nada de esto fue tu culpa. La gente que hace estas cosas encuentra maneras de justificarlo. Pero la realidad es simple. Sol tomó una decisión egoísta y cobarde, y eso no dice nada sobre ti y todo sobre ella. René sintió las lágrimas finalmente llegando, las que había estado conteniendo desde esa noche, y esta vez las dejó caer. Lloró como no había llorado desde que era niño, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lucía se movió a su lado del sofá y lo abrazó, dejándolo desmoronarse en sus brazos. No dijo nada más, solo lo sostuvo mientras él expulsaba todo el dolor acumulado. Cuando finalmente se calmó, exhausto pero de alguna manera más ligero, Lucía habló de nuevo. Ahora viene la parte difícil. Tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser después de esto. Puedes dejar que te defina, que te amargue, que te cierre al amor para siempre, o puedes usarlo, transformarlo en algo que te haga más fuerte, más sabio, mejor. Se levantó recogiendo los platos. No tienes que decidirlo hoy, ni mañana, pero eventualmente tendrás que elegir. Esas palabras se quedaron con René en los días siguientes. Volvió al trabajo la semana siguiente, aunque todavía se sentía como si estuviera operando en piloto automático. Sus colegas fueron discretos. Probablemente Lucía los había preparado. Agradecía la normalidad de las reuniones, los planos, los problemas tangibles que tenían soluciones concretas. Era más fácil enfocarse en calcular cargas estructurales que en procesar el desastre de su vida personal. Pero las noches eran duras. El apartamento se sentía demasiado grande, demasiado vacío, lleno de fantasmas. René empezó a salir más, caminatas nocturnas que lo llevaban por toda la ciudad. Madrid de noche era diferente, más honesta de alguna manera. Veía otras vidas a través de las ventanas iluminadas, cada una con sus propias historias de amor, pérdida, continuación. Se preguntaba cuántos de ellos también estaban luchando con corazones rotos. Fue durante una de esas caminatas cerca del Retiro cuando vio a Sol, o más bien, vio a Sol con él, porque por supuesto había un él. Caminaban tomados de la mano, riendo de algo. El tipo era más joven que René, probablemente 25, con ese tipo de belleza descuidada que viene sin esfuerzo. René se congeló en la acera, observando como en cámara lenta. Sol se veía feliz, radiante de una forma que René no había visto en meses, y eso dolió más que cualquier otra cosa, porque significaba que esto no era solo una aventura, un error. Era real para Sol. Esta persona nueva había llenado algún vacío que René aparentemente no podía. Se dio la vuelta antes de que lo vieran, el corazón latiendo violentamente. Caminó rápido, casi corriendo, necesitando poner distancia entre él y esa escena. Terminó en un bar que no conocía, uno de esos lugares pequeños donde nadie hace preguntas. Pidió whisky, luego otro. El barman, un hombre mayor con cara de haber visto todo, simplemente seguía sirviendo. «Mujer problems, dijo finalmente, más una afirmación que una pregunta. René rió amargamente. «¿Tan obvio es?» El hombre se encogió de hombros. «Llevo 30 años detrás de esta barra. Reconozco esa mirada». Limpió un vaso, considerando. «Puedo darte un consejo que no pediste». «¿Por qué no? Esta noche ya está jodida de todas formas. El dolor es como el whisky. Un poco te calienta, te hace sentir algo, demasiado, y te destruye». Dejó el vaso, mirando a René directamente. «No dejes que se vuelva tu identidad. Siéntelo, procésalo y luego déjalo ir. Porque la vida sigue, chaval, y puedes seguirla amargado o puedes seguirla sabio. Tu elección». Era el segundo discurso sobre elecciones que René escuchaba en poco tiempo. Tal vez el universo estaba tratando de decirle algo.
Asintió, dejó dinero en la barra, incluyendo una propina generosa, y se fue. No a casa, no todavía. Siguió caminando hasta que terminó en el río, mirando el agua oscura reflejar las luces de la ciudad. Y ahí, solo en la noche, tomó una decisión. No iba a dejar que esto lo definiera. No iba a convertirse en el tipo amargado que le gruñe al amor. Sol había hecho su elección. Ahora era el turno de René de hacer la suya. Los siguientes meses fueron de transformación deliberada. René se inscribió en el gimnasio, no por vanidad, sino porque necesitaba una salida física para toda la rabia que todavía llevaba. Descubrió que golpear un saco de boxeo era terapéutico de una forma que ninguna sesión de terapia había sido. Aunque también empezó terapia, sesiones semanales con una psicóloga llamada Carmen, que no lo dejaba escaparse con evasivas. Lo forzaba a confrontar no solo la traición de Sol, sino patrones más profundos, su tendencia a perderse en las relaciones, su necesidad de ser necesitado, las formas sutiles en que había ignorado sus propias necesidades por las de Sol. Retomó hobbies que había abandonado, volvió a tocar guitarra, algo que no hacía desde la universidad. Las primeras veces sus dedos tropezaban con las cuerdas, oxidados y torpes, pero gradualmente la memoria muscular regresó y con ella una alegría que había olvidado. Empezó a componer canciones tristes al principio, llenas de pérdida y traición, pero lentamente, sin que se diera cuenta conscientemente, las melodías cambiaron. Se volvieron más esperanzadas, más fuertes. También empezó a escribir, nada pretencioso, solo pensamientos en un diario que Carmen le había sugerido. Al principio se sentía ridículo, como un adolescente angustiado, pero había algo catártico en poner el dolor en palabras, en ver sus pensamientos en papel, donde podía examinarlos objetivamente. Escribió cartas a Sol que nunca enviaría, diciendo todo lo que no había dicho esa noche. Escribió cartas a sí mismo, tanto al René del pasado como al del futuro. Algunas eran rabiosas, otras tristes, algunas sorprendentemente esperanzadas. Su trabajo mejoró también. Irónicamente, el dolor había afilado su creatividad. Diseñó un centro comunitario que ganó un premio local, una estructura que equilibraba fuerza y vulnerabilidad de formas que sentían personales. Su jefe lo notó, le ofreció más proyectos de alto perfil. René se sumergió en ellos, encontrando satisfacción en construir algo tangible, algo que duraría más que cualquier relación. Pero no todo era progreso lineal. Había días malos, días donde el peso de todo lo golpeaba sin advertencia, donde veía parejas en la calle y sentía una punzada de envidia tan fuerte que tenía que desviar la mirada, donde las viejas preguntas volvían: ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Podría haberlo evitado? Carmen le decía que esos días eran normales, parte del proceso, que la sanación no era una línea recta sino una espiral, volviendo a los mismos temas pero desde diferentes alturas. Lucía se convirtió en su ancla durante ese tiempo. Cenas semanales que eran mitad terapia, mitad normalidad. Ella no lo trataba con guantes de seda, lo cual René apreciaba. Le llamaba la atención cuando estaba siendo autocompasivo, lo celebraba cuando hacía progresos. Le presentó a sus amigos, ampliando el círculo social de René que se había encogido durante los años con Sol. Algunos intentaron arreglarlo con gente, pero René no estaba listo. Todavía estaba aprendiendo a estar solo, a gustarse a sí mismo, sin necesitar la validación de otra persona. Una noche, 4 meses después de la ruptura, René estaba organizando el apartamento cuando encontró una caja que Sol había olvidado. Fotos principalmente de sus viajes juntos, de momentos que una vez significaron todo. Su primer instinto fue tirarlo todo, quemar las memorias como algún ritual de purificación. Pero se detuvo, porque esas memorias, aunque dolieran ahora, habían sido reales en su momento. Había amado a Sol genuinamente, y ese amor, aunque terminara en traición, había sido hermoso mientras duró. Destruir las fotos no cambiaría el pasado, solo negaría que había existido. Así que las guardó. No en un lugar prominente donde las vería todos los días, pero tampoco las destruyó. Las puso en el fondo de un armario, un reconocimiento de que habían sido parte de su historia, sin dejar que definieran su futuro. Fue un momento pequeño pero significativo, una señal de que estaba integrando la experiencia en lugar de solo tratar de superarla. Esa misma semana corrió en el parque y vio a Sol de nuevo. Esta vez no se escondió. Sol lo vio también. Hubo ese momento incómodo de reconocimiento. René asintió, un simple gesto de reconocimiento. Sol levantó la mano en un saludo vacilante. Y eso fue todo. René siguió corriendo. Sintió paz.
No felicidad, no perdón, pero tampoco rabia. Solo aceptación. Sol era parte de su pasado, ya no tenía poder sobre su presente. Carmen lo notó en su siguiente sesión. ¿Has cambiado?, observó. Tu energía es diferente, menos atada al pasado. René consideró eso. Creo que finalmente entendí algo. Sol no me quitó mi valor. Yo siempre lo tuve, solo lo había olvidado. Sonrió, un poco irónico. Es extraño, pensé que la traición me rompería, y lo hizo. Pero en romperme, también me liberó de esta idea de que necesitaba a alguien más para estar completo. Estaba tan enfocado en ser el compañero perfecto de Sol que olvidé ser yo mismo. Era cierto. René se sentía más él mismo que en años. Redescubrió partes de sí que había dejado de lado. Su amor por la arquitectura no como profesión, sino como arte. Su sentido del humor sarcástico que había suavizado para ajustarse a Sol. Su disfrute de las mañanas tranquilas con solo café y música. Las pequeñas cosas que te hacen quien eres, pero que a veces sacrificas en nombre del compromiso. Sus amigos empezaron a comentarlo también. Es como si el viejo René hubiera vuelto, dijo Miguel, su mejor amigo desde la universidad durante una cerveza. No, espera, es mejor que eso, es como una versión mejorada, René 2.0. René rió, pero entendía lo que Miguel quería decir. Había algo diferente en él. Una solidez que no había tenido antes. Seguridad que venía no de tener pareja, sino de conocerse a sí mismo. De haber atravesado fuego y salido, si no ileso, al menos más fuerte por las cicatrices. No era que hubiera dejado de doler completamente. Algunas noches todavía sentía el aguijón de la traición, la pregunta de por qué no había sido suficiente. Pero esos momentos eran menos frecuentes, menos intensos. Y cuando venían, René había aprendido a sentarlos, a observarlos sin dejarse consumir. El dolor es información, le había dicho Carmen. Te dice dónde todavía necesitas sanar, pero no tienes que obedecerlo. 6 meses después de la ruptura, René recibió un mensaje inesperado. Era de Sol. Un texto largo, casi un ensayo, una disculpa detallada, reconociendo el daño, aceptando la responsabilidad sin excusas. Hablaba de terapia que Sol había comenzado, de cosas comprendidas, de arrepentimiento genuino. No pedía perdón ni reconciliación, solo quería que René supiera que lo sentía, que entendía la magnitud de lo que había hecho. René leyó el mensaje 3 veces. Sintió alivio, principalmente. No porque las palabras cambiaran algo, sino porque confirmaban que no había estado loco, que sus sentimientos habían sido válidos. Le tomó 2 días decidir cómo responder. Al final mantuvo la respuesta simple: gracias por decir esto. Te deseo lo mejor. Y lo decía en serio. No quería estar con Sol, no la perdonaba completamente, pero tampoco le deseaba mal. La indiferencia, descubrió, era más poderosa que el odio. El odio todavía te ata a alguien. La indiferencia te libera. Lucía organizó una cena para celebrar el medio año de soltería de René, aunque no lo llamó así. Un brindis por nuevos comienzos, dijo, levantando su copa. Estaban en su restaurante favorito, rodeados de los amigos más cercanos de René, gente que había estado ahí durante lo peor y ahora celebraba lo mejor. No voy a mentir, dijo René, levantándose con su propia copa. Los últimos 6 meses han sido una mierda. He llorado más que en toda mi vida adulta combinada. He cuestionado todo sobre mí mismo. He tenido días donde levantarme de la cama parecía imposible. Hizo una pausa, mirando los rostros alrededor de la mesa. Pero también he aprendido más sobre mí mismo que en los últimos 10 años. He descubierto que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo estar solo sin estar solitario, que la traición de alguien no define mi valor. Levantó la copa más alto. Así que brindo por lo que venga, por estar completo por mí mismo. Por estar abierto al amor, pero no necesitarlo desesperadamente. Por ser suficiente. El brindis fue recibido con vítores y algunos ojos húmedos. La cena continuó con risas y historias. Y René se dio cuenta de algo mientras escuchaba a sus amigos. Era feliz. No de esa forma eufórica y dependiente que había sentido al principio con Sol, sino una felicidad más profunda, más estable. Una alegría que venía de dentro, en lugar de depender de factores externos. Esa noche, caminando a casa bajo las estrellas de Madrid, René se sintió ligero. El peso que había cargado durante meses finalmente se había levantado. No completamente, probablemente nunca completamente. Siempre habría una cicatriz donde estuvo la herida. Pero las cicatrices eran señales de sanación, no de daño continuo. Eran prueba de que había sobrevivido. Entró a su apartamento, ahora redecorado para reflejar su gusto en lugar de compromisos de pareja. Puso música, se sirvió un vaso de vino y se sentó en el balcón.
La ciudad se extendía frente a él, millones de luces, millones de historias, cada una de dolor y alegría, de pérdidas y descubrimientos. Y René era solo una más, una persona navegando la complejidad de ser humano. Eso lo hacía sentir menos solo de alguna manera. Todos llevamos nuestras heridas. La pregunta era ¿qué haríamos con ellas? René había elegido crecer. Había tomado el dolor que Sol le dio y lo había forjado en algo útil. Fuerza, sabiduría, compasión. No solo por otros, sino crucialmente por sí mismo, porque al final eso era lo que más importaba. No si alguien más te valoraba, sino si tú te valorabas a ti mismo. Y René finalmente lo hacía. El otoño llegó a Madrid con sus colores dorados y sus tardes frescas. René siempre había amado esta época del año, pero este otoño se sentía diferente. Era su primer otoño como una versión renovada de sí mismo, y cada hoja que caía parecía un recordatorio de que los finales podían ser hermosos también. Había pasado casi un año desde aquella noche terrible en la que su mundo se desmoronó. Un año que parecía una vida entera cuando lo miraba en retrospectiva. El René de entonces y el René de ahora eran personas fundamentalmente diferentes. No en lo superficial, aunque había perdido peso, ganado músculo y ahora llevaba el pelo más corto. El cambio era más profundo que eso. Era en la forma en que caminaba por el mundo, con una confianza tranquila que no necesitaba validación externa. En la forma en que sus ojos ya no buscaban fantasmas en cada esquina. Su carrera había florecido de maneras inesperadas. El centro comunitario que diseñó había sido cubierto por una revista de arquitectura internacional. Las ofertas empezaron a llegar, proyectos más ambiciosos, más significativos. Pero lo que más le satisfacía era un proyecto pro bono que había comenzado. Diseñar espacios para refugios de mujeres víctimas de violencia doméstica. Crear lugares donde las personas pudieran empezar de nuevo, donde las paredes mismas comunicaran seguridad y esperanza. Era su forma de transformar su dolor en algo constructivo, de usar su experiencia de ruptura y reconstrucción para ayudar a otros. Una tarde de octubre, mientras revisaba planos en su oficina, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Casi no contestó, pero algo le hizo aceptar la llamada. ¿René Morales? La voz era femenina, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Isabel Contreras, soy curadora de TEDx Madrid. Hemos visto su trabajo, tanto su arquitectura como sus artículos sobre diseño resiliente. Nos gustaría que considerara dar una charla para nuestro próximo evento. El tema es transformación a través de la adversidad. René se quedó sin palabras por un momento. ¿Una charla TED? Yo no soy un orador público, soy arquitecto. Isabel rió suavemente. Los mejores oradores suelen ser aquellos que tienen algo real que decir, no los profesionales que dan discursos vacíos. Su historia de cómo transformó su experiencia personal en una filosofía de diseño que ayuda a otros es exactamente lo que buscamos. Historias auténticas de transformación real. René sintió mariposas en el estómago. Hablar públicamente sobre Sol, sobre la traición, sobre todo el dolor, era aterrador, pero también sintió algo más, una oportunidad. No solo para él, sino para todos los que habían pasado por algo similar y se sentían rotos. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tiene una semana. Pero René, piensa en esto. Su dolor tuvo un propósito. Le dio perspectiva que otros necesitan escuchar. ¿No sería una pena desperdiciar eso? Después de colgar, René se quedó mirando por la ventana durante largo rato. Pensó en todo el camino recorrido. En las noches oscuras donde no creía que pudiera sobrevivir. En los pequeños triunfos que se acumularon en algo más grande, en las personas que lo habían ayudado en el camino. ¿Podría convertir todo eso en algo que ayudara a otros? Esa noche, durante su cena semanal con Lucía, le contó sobre la oferta. Ella no necesitó ni un segundo para responder. Tienes que hacerlo. ¿Sabes cuánta gente está pasando por exactamente lo que tú pasaste? Sintiéndose destruidos, pensando que nunca se recuperarán. Tu historia podría cambiar vidas. Pero es tan personal. Tan expuesto. Lucía lo miró con esa intensidad que tenía. La vulnerabilidad no es debilidad, René, es el coraje más grande que existe. Y mira lo que has construido desde ese lugar vulnerable. Eso es lo que la gente necesita ver. No que eres perfecto, sino que eres humano y lo superaste de todas formas. René aceptó la charla. Los siguientes 2 meses fueron de preparación intensa. Escribió y reescribió su discurso docenas de veces, encontrando el equilibrio entre honestidad y privacidad, entre compartir su dolor sin revolcarse en él. Practicó frente al espejo, frente a Lucía, frente a Carmen, su terapeuta.
Cada versión se volvía más refinada, más clara en su mensaje central. El dolor puede destruirte o transformarte, y esa elección es tuya. Pero algo más estaba pasando en la vida de René durante ese tiempo, algo que no había buscado ni esperado. Se llamaba Daniela y la conoció de la forma más mundana posible. Derramó café en ella en una cafetería. Había sido completamente accidental. René estaba leyendo algo en su teléfono, caminando hacia una mesa cuando chocó contra alguien. El café de ella voló, manchando su blusa blanca. René se quedó horrorizado, disculpándose profusamente, ofreciendo pagar la tintorería, comprarle café nuevo, básicamente cualquier cosa para compensar su torpeza. Daniela, en lugar de enfadarse como hubiera sido totalmente justificado, se rió. Una risa genuina que iluminó todo su rostro. Tranquilo, es solo una blusa, y honestamente ya necesitaba una excusa para ir de compras. Tenía un acento que René no podía ubicar, algo latinoamericano pero suave. Sus ojos eran cafés oscuros, con pequeñas arrugas en las esquinas que sugerían que reía a menudo. René insistió en al menos comprarle el café, y ella aceptó. Terminaron sentándose juntos. Lo que iba a ser 5 minutos se convirtieron en 2 horas. Daniela era psicóloga, especializada en trauma. Trabajaba con sobrevivientes de abuso, ayudándolos a reconstruir sus vidas. Hablaba de su trabajo con una pasión que René reconocía, esa misma intensidad que él sentía por la arquitectura. Es fascinante lo resilientes que son las personas, dijo Daniela, sus dedos trazando patrones en la taza de café. Llegan a mi consulta absolutamente destrozados, convencidos de que nunca volverán a ser los mismos. Y tienen razón, en cierto sentido, no vuelven a ser los mismos, se vuelven diferentes, a veces mejores si pueden hacer el trabajo de integrar el trauma en lugar de solo tratar de superarlo. René sintió algo moverse en su pecho. Eso es exactamente lo que estoy tratando de hacer con mi arquitectura. Crear espacios que reconozcan el dolor, pero que también faciliten la transformación. Los ojos de Daniela se iluminaron. ¿Eres arquitecto? Cuéntame más. Y así empezó. No fue un flechazo instantáneo como con Sol, fue algo más suave, más gradual, una amistad que se desarrolló naturalmente en algo más. Intercambiaron números, empezaron a tomar café regularmente. René le habló de su charla TED, de su nerviosismo al respecto. Daniela, con su experiencia profesional, pero también con una calidez personal, le ayudó a refinar su mensaje desde una perspectiva psicológica. Lo que René apreciaba más era que Daniela no lo trataba como alguien roto. Conocía su historia con Sol, él había sido honesto desde el principio, pero ella no veía eso como un problema o una bandera roja. Lo veía como parte de su historia, algo que lo había moldeado pero que no lo definía. Todos llevamos cicatrices, le dijo una vez mientras caminaban por el retiro. La pregunta no es si las tienes, sino cómo las llevas. Fueron despacio, algo que René agradecía. Cafés se convirtieron en cenas. Cenas se convirtieron en exposiciones de arte, conciertos pequeños, caminatas largas donde simplemente hablaban. René descubrió que no sentía esa urgencia desesperada que había sentido con Sol, esa necesidad de fusionarse con otra persona. En cambio, disfrutaba conocer a Daniela como su propia persona completa y dejar que ella lo conociera como el suyo. 2 personas enteras eligiendo pasar tiempo juntas, no 2 mitades buscando completarse. Su primer beso fue 3 meses después de conocerse, después de una noche viendo películas viejas en el apartamento de René. Fue suave, tentativo, lleno de pregunta y promesa. Cuando se separaron, Daniela sonrió. He estado queriendo hacer eso durante semanas. René rió, sintiéndose como un adolescente. Yo también. Solo quería asegurarme de estar haciendo esto por las razones correctas. No como escapatoria o rebote, sino porque genuinamente quiero conocerte. ¿Y qué decidiste? Que me gustas muchísimo, y que eso me aterroriza un poco, pero en el buen sentido. Daniela tomó su mano, entrelazando sus dedos. El miedo es solo evidencia de que es importante. Si no sintieras nada, no habría nada que arriesgar. Llegó el día de la charla TED. René estaba más nervioso de lo que había estado en su vida. Backstage, revisaba sus notas por milésima vez, aunque ya las sabía de memoria. Daniela estaba allí, junto con Lucía, ambas ofreciendo apoyo silencioso. Carmen, su terapeuta, también había venido, algo que René apreciaba profundamente. «Vas a ser increíble», dijo Daniela, ajustándole la corbata. «Solo habla desde el corazón. Esa es tu superpoder». El auditorio estaba lleno, cientos de personas esperando escuchar historias de transformación. René subió al escenario, el foco cegador por un momento.
Respiró profundo, encontró a Lucía en la audiencia y comenzó. Hace 1 año y medio, mi mundo se desmoronó cuando descubrí que mi pareja me había sido infiel durante meses. Pero esta no es realmente una historia sobre traición, es una historia sobre elección. Sobre el momento en que decides si el dolor te va a destruir o transformar. Habló durante 18 minutos. Sobre la noche terrible, sobre los meses oscuros, sobre la decisión consciente de usar el dolor como combustible para crecimiento, sobre cómo había aplicado principios de arquitectura resiliente a su propia vida, estructuras que pueden doblarse sin romperse, espacios que acomodan el cambio, cimientos lo suficientemente fuertes para soportar terremotos. Sobre aprender a estar completo solo antes de compartir esa completitud con alguien más. La traición me enseñó algo crucial, dijo hacia el final, su voz firme. Me enseñó que mi valor no viene de si alguien me elige, viene de si yo me elijo a mí mismo. Cada día, en cada decisión pequeña, tengo la opción de tratarme con el respeto y cuidado que merezco. Y cuando haces eso consistentemente, algo mágico pasa. Te vuelves inmune a las opiniones de otros sobre tu valor. Porque ya lo sabes tú mismo. La ovación cuando terminó fue ensordecedora. Gente de pie, algunos con lágrimas en los ojos. René se sintió expuesto y poderoso al mismo tiempo. Había compartido su parte más vulnerable y el mundo no se había acabado. Al contrario, había creado conexión. Después, durante la recepción, docenas de personas se le acercaron. Compartieron sus propias historias de traición, de pérdida, de lenta reconstrucción. Un hombre de unos 50 años, con lágrimas corriendo por su rostro, le agradeció. Llevo 2 años pensando que algo estaba mal conmigo, porque mi esposa me dejó. Su charla me hizo ver que puedo elegir algo diferente. Gracias. Una mujer joven le contó cómo había estado en una relación abusiva, y su charla le dio lenguaje para entender su propio proceso de sanación. Un adolescente que no podía tener más de 17 años admitió que estaba lidiando con su primer desamor, y las palabras de René le dieron esperanza de que superaría esto. Cada historia era un recordatorio de por qué había valido la pena la vulnerabilidad. Su dolor, compartido honestamente, estaba ayudando a otros a navegar el suyo. Era transformación en tiempo real. Semanas después, el video de su charla se volvió viral. Millones de vistas, miles de comentarios de personas en todo el mundo compartiendo cómo les había impactado. Medios de comunicación pedían entrevistas. Otras organizaciones lo invitaban a hablar. Era abrumador, pero también gratificante de formas que no había anticipado. Pero lo más significativo pasó un martes ordinario. René estaba en su oficina cuando recibió un email. Era de Sol. El asunto decía simplemente, tu charla. René dudó antes de abrirlo. Parte de él no quería saber lo que Sol pensaba. Esa parte de su vida estaba cerrada, procesada, integrada. ¿Para qué reabrir? Pero la curiosidad ganó. René, vi tu charla TED. Me hizo llorar no de tristeza, sino de algo más complejo que no puedo nombrar completamente. Orgullo, tal vez. Arrepentimiento definitivamente, pero también gratitud. Sé que suena extraño, pero gracias por convertir lo que hice en algo que ayuda a otros. No lo merecía, la gracia con la que hablaste de ello, pero aprecio que incluso en tu dolor elegiste crecer en lugar de amargar. Eso dice todo sobre quién eres. Siempre supiste que eras especial. Lamento haber tardado tanto en verlo. Te deseo lo mejor, genuinamente. Sol. René leyó el email 2 veces. Sintió paz. No necesitaba la validación de Sol, pero era bueno tenerla de todas formas. Era un cierre que no sabía que necesitaba. Una confirmación de que su elección de transformación sobre victimización había sido la correcta. No respondió el email. No había necesidad. Sol era parte de su pasado, una parte importante que lo había moldeado, pero pasado al fin. Su presente y su futuro estaban en otra parte. Esa noche, Daniela y él cocinaron juntos en su apartamento. Era algo que habían empezado a hacer regularmente, esos pequeños rituales domésticos que construyen intimidad. Mientras cortaba verduras, Daniela habló. ¿Sabes qué me gusta de nosotros? Que no nos necesitamos. Nos elegimos, cada día conscientemente. Eso es mucho más poderoso. René la miró, esta mujer extraordinaria que había llegado a su vida cuando finalmente estaba listo para alguien. Tienes razón. Y es raro, pero creo que necesitaba pasar por todo lo de Sol para llegar aquí, para entender la diferencia entre necesitar a alguien y querer compartir tu vida con ellos. ¿Y qué quieres tú?, preguntó Daniela, sus ojos encontrando los de él. René dejó el cuchillo, se acercó a ella, tomó su rostro entre sus manos.
Quiero seguir conociéndote. Quiero construir algo real, sin prisa, con honestidad. Quiero que esto sea diferente a todo lo que he tenido antes. Mejor. Más sano. Daniela sonrió, esa sonrisa que hacía que algo en el pecho de René se expandiera. Eso puedo hacer. Se besaron, suave y profundamente, con la promesa de todo lo que podría ser. Y René se dio cuenta de algo fundamental. El amor no tenía que ser dramático o consumidor para ser real. Podía ser tranquilo, estable, construido sobre base de respeto mutuo y admiración. Podía ser dos personas completas eligiendo caminar juntas sin perderse en el proceso. Los meses siguientes trajeron más cambios. René abrió su propia firma de arquitectura especializándose en diseño resiliente. Contrató un pequeño equipo de arquitectos jóvenes que compartían su visión. Daniela se mudó a su apartamento, aunque mantuvieron sus espacios individuales dentro de él. Una fusión que respetaba la autonomía mientras creaba togetherness. Trabajaron juntos en un proyecto especial, un centro de recursos para personas pasando por divorcios difíciles o rupturas traumáticas, un lugar donde pudieran acceder a terapia, asesoría legal, grupos de apoyo, todo bajo un techo diseñado para sentirse seguro y esperanzador. René diseñó el espacio, Daniela coordinó los servicios psicológicos. Era su forma de transformar sus experiencias individuales en algo que servía a la comunidad. La apertura del centro fue emotiva. René dio un pequeño discurso, mirando la sala llena de gente que había apoyado la iniciativa. Este lugar existe porque todos en esta sala entienden algo fundamental. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es opcional. Aquí creamos espacio para procesar el dolor, para transformarlo, para salir del otro lado no solo sobreviviendo, sino prosperando. Lucía estaba allí, llorando orgullosamente. Sus padres también, finalmente entendiendo que el dolor de René había tenido un propósito. Carmen, su terapeuta, que había sido tan instrumental en su sanación, cortó la cinta inaugural. Y Daniela estaba a su lado, apretando su mano, una presencia constante y amorosa. Esa noche, en el balcón de su apartamento, René reflexionó sobre el viaje. Desde aquella noche terrible hace casi 2 años, hasta este momento de realización y propósito. Había sido el camino más duro de su vida, pero también el más transformador. Solo había roto, sí, pero en romperse había encontrado las grietas por donde entraba la luz. Había descubierto fortalezas que no sabía que tenía. Había aprendido lecciones que no podrían enseñarse de otra forma. ¿En qué piensas?, preguntó Daniela, uniéndose a él en el balcón con 2 copas de vino. René la atrajo hacia él, mirando las luces de Madrid extendidas bajo las estrellas. Pensaba en cómo el peor día de mi vida eventualmente me llevó a algunos de los mejores. En cómo el dolor, cuando lo abrazas en lugar de huir de él, te enseña cosas invaluables. Hizo una pausa, besando su sien. Pensaba en lo agradecido que estoy, no por la traición en sí, pero por lo que me obligó a convertirme. Daniela asintió, entendiendo. El crecimiento raramente viene de comodidad. Viene de ser forzado a confrontar quiénes somos realmente versus quién pensábamos que éramos. Exactamente. ¿Y ahora? René sonrió, sintiendo una alegría profunda y estable. Ahora sé quién soy, sé mi valor, sé que puedo sostenerme solo, pero que también puedo elegir compartir mi vida con alguien extraordinario. Eso es libertad real. Brindaron, el sonido del cristal resonando en la noche. Y en ese momento René entendió algo profundo. La historia con Sol no era una tragedia. Era un prólogo necesario para el resto de su vida. Era la tormenta que lo había obligado a construir raíces más fuertes, a desarrollar resiliencia real, a aprender el valor del amor propio. Algunas personas pasan por la traición y se cierran, construyen muros tan altos que nadie puede entrar. René había elegido diferente. Había usado el dolor como cincel, esculpiéndose en algo más fuerte, más sabio, más compasivo. Había transformado la peor experiencia de su vida en su mayor maestro. Meses más tarde, René estaba en una conferencia de arquitectura internacional, presentando su trabajo sobre diseño resiliente. Durante el Q&A, alguien preguntó qué lo había inspirado a especializarse en este campo. René sonrió pensando en el viaje completo. Todos experimentamos rupturas en la vida. Relaciones que terminan, trabajos que perdemos, sueños que se desmoronan. La pregunta no es si enfrentaremos estas rupturas, sino cómo responderemos a ellas. Mi trabajo en diseño resiliente viene de entender personalmente que las estructuras más fuertes no son aquellas que nunca se doblan, son aquellas que pueden doblarse, absorber el impacto y volver aún más fuertes. Hizo una pausa, su mirada barriendo la audiencia.
Construí mi vida como construyo mis edificios ahora, con flexibilidad integrada, con cimientos sólidos de autoconocimiento, con espacios para crecer y cambiar, y con la comprensión de que los terremotos, aunque dolorosos, a veces revelan grietas en estructuras que necesitaban ser reconstruidas de todas formas. La audiencia rompió en aplausos. Pero lo que más le importaba a René era la paz que sentía dentro. Ya no era el hombre que había sido, devastado y cuestionándose en un apartamento oscuro. Era alguien completamente nuevo, forjado en fuego, pero no consumido por él. Era evidencia viviente de que la transformación no solo era posible, era inevitable, si te atrevías a abrazarla. Esa noche llamó a Daniela desde su hotel. «Te extraño», dijo. «Una admisión simple pero profunda», respondió ella. «¿Cuándo vuelves?» «Pasado mañana, y estaba pensando». René dudó, pero solo por un segundo. «¿Qué te parecería si buscamos un lugar nuevo juntos?» «No tu apartamento o el mío, algo nuestro, un espacio que diseñemos juntos desde cero». El silencio del otro lado era pesado con emoción. «¿Estás seguro? Es un paso grande». «Estoy seguro, no porque te necesite para estar completo, sino porque elijo construir una vida contigo. Hay una diferencia y es todo. Entonces sí, definitivamente sí». René sonrió, sintiendo esa calidez familiar expandirse en su pecho. El amor, real y sano, se sentía diferente de lo que había experimentado antes. Era menos dramático pero más profundo, menos urgente pero más duradero. Era elegir a alguien repetidamente, conscientemente, no por necesidad, sino por deseo genuino. Mientras se preparaba para dormir esa noche, René pensó en enviarle un mensaje a Sol, un agradecimiento por el regalo no intencional de la transformación, pero decidió no hacerlo, no porque llevara resentimiento, sino porque esa página estaba completamente cerrada. Sol era parte de su historia, pero ya no parte de su narrativa presente. Había aprendido las lecciones que esa experiencia tenía que enseñar. Ahora era tiempo de vivir las verdades que había descubierto. La traición de Sol había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había venido de las elecciones de René después, de elegir crecer sobre amargarse, de elegir apertura sobre cinismo, de elegir amor propio sobre victimización. Esas habían sido sus decisiones, su trabajo, su triunfo. Y mientras se quedaba dormido esa noche, en una ciudad extranjera, pero sintiéndose completamente en casa consigo mismo, René supo algo con absoluta certeza. Había ganado. No porque hubiera superado a Sol o probado algo, sino porque había encontrado algo mucho más valioso que cualquier relación. Se había encontrado a sí mismo. El viaje desde la ruptura hasta la reconstrucción no había sido lineal. Había tenido retrocesos y días oscuros, pero cada paso, incluso los pasos hacia atrás, lo habían llevado aquí, a este lugar de paz genuina, de amor sano, de propósito claro, a una vida que era inequívocamente suya, construida sobre cimientos que nadie podría sacudir. La historia no terminaba con un final de cuento de hadas, terminaba con algo mejor. Un hombre que había aprendido a amarse a sí mismo lo suficiente como para nunca más perderse en otra persona, que había convertido su mayor dolor en su mayor fortaleza, que entendía que el amor real no completa, complementa, que había descubierto que a veces las cosas más hermosas crecen en el suelo más quebrado. René había sido traicionado, pero la traición no lo había definido. Lo que lo definía ahora era cómo había respondido a ella. Y esa respuesta había sido con gracia, con crecimiento, con una determinación inquebrante de convertir veneno en medicina. Esa era su verdadera victoria, y nadie podría quitársela.